El Palacio Real de Graydon. Los aposentos de los sirvientes estaban bajo un estricto confinamiento. El Palacio Real de Graydon, rodeado por muros imponentes, tenía solo 3 entradas. Una era la entrada principal, usada por todos. Otra era una entrada secreta, conocida solo por la familia real. La última era la entrada de suministros, utilizada por los sirvientes para transportar mercancías al palacio. De estas 3, 2 ya habían caído, ahora invadidas por monstruos. La única entrada que seguía intacta era la de suministros, conectada a los aposentos de los sirvientes. El príncipe heredero Theodore había enfocado todos sus esfuerzos en asegurar esa entrada, designando los aposentos de los sirvientes como el campamento base por su proximidad. En el último piso del edificio, Theodore se encontraba sentado en la oficina del mayordomo principal, dejando escapar un suspiro. Lloyd instaló un campamento de supervivencia en la finca de Bonsire, ¿cierto? Los movimientos de su único hermano menor eran inquietantes. Costaba creer que Lloyd hubiera construido un campamento solo para sobrevivir, especialmente considerando el tipo de personas que se estaban reuniendo en Devonshire. El marqués de Devonshire, el conde Adler y el vizconde Anworth. Eran los partidarios más firmes de Lloyd, nobles poderosos con mucha influencia. En cambio, el bando de Theodore casi fue aniquilado. ¿Quién habría predicho que las cosas terminarían así? La mayoría de los aliados de Theodore habían sido exterminados, siendo el duque Rontail aparentemente el único que seguía con vida. Pero es extraño. ¿Por qué el duque de Lancaster no está en el campamento de Lloyd? ¿Acaso ya está muerto? Cuando ocurrió el desastre, el palacio fue el primero en caer. El rey y la reina estaban muertos, o más bien, probablemente se habían convertido en monstruos y ahora vagaban por las ruinas del palacio. Theodore tamborileó los dedos sobre el escritorio, luego se volvió hacia su asistente, Elderson, que estaba frente a él. ¿Cuál es el estado del avance hacia Brunel? ¿Alguna noticia de Isen? Se cortó la comunicación cerca de la estación Westmore. No parece que podamos avanzar más allá de Westmore. Llegar a Brunel requería viajar en tren desde Benten, pasando por Westmore, Onderf y Quintne, y luego cambiar a un carruaje para el tramo final. Pero ni siquiera habían podido superar Westmore, habían sido detenidos allí una y otra vez. ¿Estás diciendo que estamos completamente aislados aquí? Parece que sí. Maldición. Me pregunto si otros países están en la misma situación. Dada la velocidad con la que se propagó, dudo que otras naciones estén en mejores condiciones. No podemos estar seguros sobre el continente occidental, pero Brewood, que colinda con Graydon, casi con certeza enfrenta la misma crisis. Probablemente Elderson tenía razón. Al menos, las naciones de este continente seguramente ya estaban invadidas o a punto de estarlo. Pero Theodore no estaba dispuesto a rendirse. No podía quedarse de brazos cruzados viendo al mundo colapsar. Tenían que descubrir la causa del brote y detener su propagación, rápido. Después de eso, debían eliminar a los monstruos. Con el rey muerto, Theodore era el único que tenía el poder de proteger el reino. Tenía que mantener la mente clara y guiarlos a través de esta crisis. Necesito a Isen, murmuró Theodore, con el ceño fruncido. Isen no solo era el heredero del ducado de Lancaster. También era uno de los hombres más capaces que Theodore conocía. Isen había declarado una vez que ascendería desde el rango más bajo como oficial, pero Theodore ya sabía que su destreza con la espada y su puntería eran las mejores de Graydon. Durante su tiempo en la Academia Real, Theodore solía ocupar el primer puesto académico, aunque solo cuando Isen no estaba prestando atención. Isen sobresalía en todo. No había nada que no pudiera hacer. Un genio natural que no necesitaba esforzarse, eso era Isen. Durante su estancia en la academia, hubo un motín estudiantil a gran escala provocado por un escándalo de trampas en los exámenes de ingreso. Los estudiantes del departamento militar de la academia fueron desplegados para sofocar la revuelta. Isen identificó rápidamente a los cabecillas y desestabilizó la protesta atacando su núcleo, sometiendo a los amotinados en cuestión de horas. Tuvo el papel más decisivo en poner fin al motín sin bajas. En cuanto a habilidades, Isen parecía más apto para ser soldado que policía. Tenía un agudo pensamiento táctico y era excelente liderando grupos en operaciones.
Precisamente por eso alguien como Eisen era indispensable en una crisis como esta. ¿Y qué hay de Lady Lancaster? Está descansando con las demás damas que llegaron con ella, respondió Elderson. Theodore se levantó de su silla. No había tiempo para descansar. El palacio y la capital ya estaban inundados de monstruos, y hasta mantener su posición actual se volvía cada vez más difícil. El colapso repentino de la sociedad había sido devastador. Era una prueba de cuán catastrófica era la situación, que hasta los líderes del reino se encontraran impotentes y atrapados así. Necesito hablar seriamente con Lady Lancaster. Necesitamos a Eisen. No deberíamos confirmar primero si el señor Eisen sigue con vida. No pueden ni pasar de Westmore y aún así estás lleno de dudas, espetó Theodore. Elderson guardó silencio, sin poder refutarlo. Además, Eisen está vivo. Estoy seguro. No solo Eisen estaba en Brunel, también Knox y Cherry Sinclair se encontraban allí. Knox era uno de los doctores más hábiles de Graydon, y la mansión de Cherry Sinclair, la Casa Feliz, estaba fortificada y abastecida con suministros. Y si Cherry estaba allí, era probable que Harrison Howard también estuviera con ella. Aunque Cherry no fuera esencial, Knox y Harrison eran recursos valiosos. Asumiendo, claro, que siguieran vivos. Pero si Eisen estaba allí, las probabilidades de que los demás también hubieran sobrevivido eran altas. Theodore reafirmó una vez más sus motivos para ir a Brunel. En un rincón del jardín de la Casa Feliz, había una pila de leña que Eisen había apilado antes del apocalipsis. Ate montones de 10 troncos con soga, convirtiéndolos en proyectiles improvisados para la catapulta. Amy me ayudaba con la tarea. Mientras tanto, Eisen y Knox inspeccionaban las armas que yo había saqueado del arsenal. Honestamente, es frustrante. En lugar de pedir ayuda, ya están planeando cómo quedarse con la mansión, dije. Así es la naturaleza humana. Ante el peligro, la gente se vuelve egoísta y cobarde, respondió Knox, con un tono casi cínico, como alguien que ya había perdido toda fe en los demás. Eisen, aparentemente de acuerdo, agregó, es porque te subestimaron, señorita Cherry. Decidieron que era más fácil quitarte lo que habías construido que agachar la cabeza y pedir ayuda. Eisen tenía razón. Tomar la mansión seguramente les parecía más conveniente a largo plazo. Después de todo, yo la había convertido en un refugio casi perfecto. Pero todavía nos falta mucho. Tenemos que abastecernos de lo esencial y de comida de emergencia. Estoy pensando en plantar más cultivos esta semana, necesitamos más comida. ¿Vas a cultivar más? Sí. Este es mi jardín. Ya sembré algunas cosas, pero no alcanza. Vamos a necesitar más. El pozo estaba convenientemente cerca, así que el lugar era ideal para plantar. Amy miraba la tierra removida con los ojos bien abiertos, visiblemente impresionada. Cloc cloc, de pronto, se escuchó el cacareo de las gallinas en el gallinero. Oh. ¿Pusieron huevos? Me levanté, caminé hasta el gallinero y recogí 5 huevos frescos. Tanto Knox como Eisen se detuvieron y se giraron para mirarme. Siguió un breve silencio. Yo los miré de vuelta, con los huevos tibios en las manos, mientras ellos se me quedaban viendo. Amy rompió el silencio primero. Creo que venir acá fue la mejor decisión que tomé en todo el año. Ser acogido por la señorita Cherry definitivamente fue un golpe de suerte, dijo Knox, mientras masticaba el palito de una paleta y afilaba su espada. Me sonrió al cruzar la mirada conmigo. Parecía tener la costumbre de sonreír cada vez que alguien lo miraba a los ojos. Con esa cara de príncipe, estaba segura de que esa sonrisa había roto muchos corazones. Incluso recordaba que en la novela original, Knox tenía bastantes admiradoras. Ahora que la casa estaba llena de gente, por fin se sentía viva. Si hubiera estado sola, probablemente no habría podido superar la muerte de Susana. Al menos esta noche, parecía que no tendría que soportar otra velada triste y silenciosa. Aún así, por cómo se estaban dando las cosas, estaba claro que la historia se había desviado bastante de la línea original desde el momento en que me mudé a este pueblo rural. Los eventos principales, el apocalipsis mismo, seguían ocurriendo según la trama original, así que el núcleo de la historia no había cambiado.
Si la línea argumental principal seguía intacta, dentro de aproximadamente un mes habría un gran incidente en la capital. Ese incidente marcaría el inicio de la lucha por el poder entre el príncipe heredero Theodore y el príncipe Joy,